Empezamos el ataque a las 6:10 de la mañana y los alemanes estaban poniendo sus ametralladoras a trabajar por toda la colina frente a nosotros y a nuestra izquierda y derecha. Así que yo estaba en apoyo y podía ver cómo iban cayendo mis compañeros hasta que casi parecía que no quedaba ninguno. Pasamos entre los proyectiles y el gas y tomamos la colina 223, nuestro punto de partida hacia el ferrocarril. Cuando llegó la hora cero, salimos de las trincheras y comenzamos nuestro avance. Tuvimos que cruzar corriendo un valle de varios cientos de metros de ancho y asaltar las posiciones de ametralladoras en la cresta del otro lado. También había ametralladoras en las crestas a los flancos. Como ves, nos atacaban por el frente y ambos flancos. La primera y segunda oleada alcanzaron la mitad del valle, pero fueron detenidas por el fuego de ametralladoras desde 3 lados. Fue terrible, tuvimos graves bajas. Nuestros muchachos caían como el pasto largo ante la segadora en casa. Sargento Alvin York, 1918. A finales del siglo XIX y principios del XX, el rápido desarrollo de armas de fuego provocó tasas de bajas impactantes en las guerras mundiales. La Guerra Civil estadounidense, con grandes avances en armamento, causó la muerte de más de 600,000 estadounidenses. Eso solo fue un adelanto de lo que vendría. Para el final de la Primera Guerra Mundial, más de 9 millones de soldados perderían la vida. Otros 21 millones quedarían gravemente heridos. Durante 3 sangrientos años, la guerra para acabar con todas las guerras fue principalmente europea. Eventualmente, Estados Unidos ayudaría a sus aliados Gran Bretaña y Francia. Los soldados estadounidenses conocerían el devastador poder de la ametralladora, que ya había matado a cientos de miles de europeos. La ametralladora definió la experiencia de la Primera Guerra Mundial. Los estadounidenses habían iniciado el uso de ametralladoras con la Gatling, utilizada cerca del final de la Guerra Civil. Pero aunque esta fue la primera arma de disparo continuo, no era realmente un arma automática, ya que requería que una persona girara una manivela para cargar los cartuchos. Eso cambió en 1884 con la invención de Hiram Maxim, inventor británico nacido en Estados Unidos. Maxim utilizó la energía del retroceso del arma para expulsar el cartucho usado e insertar uno nuevo. Esto facilitó mucho cargar el arma, en comparación con una ametralladora Gatling alimentada manualmente. También redujo la acumulación de gases, permitiendo disparar más balas sin sobrecalentar el cañón. La ametralladora Maxim de 1884 podía disparar unos 600 tiros por minuto. Eso era 20 veces más que incluso el Short Magazine Lee Enfield Mark III y mucho más que los rifles de carga más lenta. Pero esa potencia costaba en peso y portabilidad. Un equipo de hombres era necesario para mover el cañón y su soporte.
Aunque un solo hombre podía dispararla, normalmente un equipo de 5 operaba el cañón, con uno disparando mientras los demás ayudaban a identificar objetivos y preparar la munición, y llevando agua para enfriar el cañón. Maxim se asoció con Alberto Vickers para crear la compañía de ametralladoras Maxim, que luego fue absorbida por Vickers. La ametralladora Maxim fue usada por las fuerzas británicas en guerras coloniales en Rodesia, Sudáfrica y Nigeria. Los ejércitos tardaron en adoptar las ametralladoras porque solían atascarse. Las fuerzas estadounidenses usaron la ametralladora Gatling hasta abandonarla en 1911, pero gradualmente los ejércitos de Europa y la Marina estadounidense comenzaron a incorporar la ametralladora en sus fuerzas. Muchas eran variantes del arma Maxim de 1884. Por ejemplo, la Maschinengewehr 08 del ejército alemán, o la Maschinengewehr 08, era una adaptación de la ametralladora Maxim. La Maschinengewehr 08 y su versión más ligera, la Maschinengewehr 0815, fueron las ametralladoras estándar alemanas en la Primera Guerra Mundial. La Maschinengewehr 0815 tenía un alcance efectivo de 2.200 yardas, aunque podía alcanzar casi 4.000 yardas en el extremo. El arma tenía una funda de 1 galón con agua alrededor del cañón para enfriarla. La Maschinengewehr 0815 brindaba gran potencia de fuego, pero con precisión limitada. Aunque disparaba hasta 400 balas por minuto. Generalmente los artilleros disparaban en ráfagas cortas. La Maschinengewehr 0815, una ametralladora de 40 libras en un trípode de 85, era operada por 4 hombres. Los británicos empleaban la ametralladora Vickers, una versión de la Maxim fabricada por Vickers, tras absorber la compañía de Maxim. La ametralladora Vickers fue la principal de las fuerzas británicas en la Primera Guerra Mundial, aunque aún usaban algunas viejas Maxim. Las mejoras sobre la ametralladora Maxim la hicieron más ligera y portátil. La ametralladora pesaba menos de 30 libras y el trípode 20. Al añadir agua a la camisa de enfriamiento, aumentaba 10 libras. Seguía siendo mucho más ligera que las Maxim. La Vickers usaba el mismo cartucho calibre .303 que el Short Magazine Lee Enfield Mark III, con una cinta de lona para 250 cartuchos. Con una cadencia de 500 disparos por minuto, la cinta de municiones se agotaba en 30 segundos. Al inicio de la guerra, el ejército británico no valoraba por completo cómo la ametralladora cambiaría las tácticas de batalla. Cada batallón de infantería recibía solo 2 ametralladoras Maxim, o Vickers, si tenían suerte. No se fabricaban ametralladoras lo bastante rápido para todas las unidades necesitadas. La experiencia en la guerra demostró a todos los combatientes la importancia de contar con ametralladoras operadas por especialistas, soldados entrenados para cargar, disparar, enfriar y mantener las ametralladoras. Una sola ametralladora colocada en una posición bien protegida podía destrozar a la infantería. Y varios nidos de ametralladoras con campos de fuego cruzados podían crear una línea defensiva casi impenetrable. Los alemanes usaron ametralladoras para dar fuego defensivo letal y apoyar su línea Hindenburg, una extensa red de defensas en el noreste de Francia. Los alemanes también edificaron sus conocidas casamatas de ametralladoras, como decían los británicos. La casamata alemana era un minifuerte y proporcionaba otro nivel de fortaleza a las líneas de trincheras. Los muros de concreto reforzado eran casi irrompibles, salvo con bombardeo de artillería. Las fuerzas británicas rara vez construían casamatas para ametralladoras, pero tanto ellos como los alemanes preparaban puestos o nidos de ametralladoras más pequeños. Los británicos finalmente retirarían las ametralladoras Vickers de los batallones de infantería y las asignarían a un nuevo cuerpo de ametralladoras. Estos especialistas desarrollaron tácticas para la ametralladora.
como usarlas como una artillería en miniatura, disparándolas de manera indirecta a objetivos que no podían ver. Aprendieron a disparar sus armas de forma segura sobre las tropas aliadas para abrir paso a su infantería. El uso del fuego de barrera con ametralladoras se volvió común al final de la guerra, cuando franceses y alemanes lo adoptaron de los británicos. Pero aunque los británicos habían puesto sus ametralladoras pesadas en manos del nuevo cuerpo de ametralladoras, no dejaron a la infantería sin armas automáticas propias. La ametralladora Lewis fue desarrollada por el coronel estadounidense Isaac Newton Lewis. Lewis no logró interesar al jefe de artillería de Estados Unidos en su arma, por lo que dejó el ejército y el país, y terminó colaborando con Birmingham Small Arms Company Limited para fabricar su ametralladora ligera. La ametralladora Lewis pesaba 28 libras, aproximadamente la mitad del peso del conjunto de la ametralladora Vickers y su trípode. Su peso ligero significaba que podía ser transportada y utilizada por un solo soldado en lugar de un equipo. La ametralladora usaba un cargador de tambor con 47 cartuchos. La ametralladora Lewis se fabricaba más rápido que la Vickers, dando al ejército británico la potencia de fuego necesaria en el frente occidental. Mientras tanto, sus aliados franceses usaban la ametralladora Hotchkiss M1914, enfriada por aire. La Hotchkiss funcionaba por gas en lugar de retroceso, como las diferentes ametralladoras de estilo Maxim. Era resistente y confiable, y podía producirse rápidamente en grandes cantidades. Eso fue clave para franceses y estadounidenses, ya que al entrar en la guerra, los americanos no tenían suficientes ametralladoras. La Hotchkiss fue utilizada ampliamente por las fuerzas expedicionarias americanas en Francia. Los soldados estadounidenses también usaron la ametralladora ligera francesa Chauchat. La ligera Chauchat fue el arma automática más fabricada de la Primera Guerra Mundial. Diseñada para ser utilizada sin trípode por un solo tirador y un asistente, la Chauchat podía disparar hasta 240 balas por minuto, aunque su cargador solo tenía capacidad para 20 balas. No fue diseñada para usarse principalmente como un arma defensiva, como las ametralladoras más pesadas, sino para proporcionar mayor poder de fuego ofensivo al ejército. Las fuerzas estadounidenses usaron principalmente ametralladoras Hotchkiss y Chauchat proporcionadas por sus aliados. Pero hacia el final de la guerra, un pequeño número de ametralladoras pesadas diseñadas por el legendario genio de las armas de fuego, John Moses Browning, llegaron al frente. Browning fue uno de los armeros más respetados del siglo XX o de cualquier otro siglo y diseñó varias armas confiables y efectivas que fueron utilizadas por Estados Unidos durante la guerra. La ametralladora Browning M1917 solo se entregó a las últimas unidades que fueron a Europa, pero demostró su valor en la Primera y Segunda Guerra Mundial y continuó siendo utilizada en Corea y Vietnam. La M1917 era una ametralladora pesada que disparaba 450 cartuchos .30-06 por minuto. En las unidades que la recibieron, sustituyó a la Hotchkiss. Browning creó una ametralladora ligera para sustituir la Chauchat, considerada poco confiable por muchos. Aunque, como la pesada M1917 solo tuvo uso limitado en la Primera Guerra Mundial, la M1918 Browning Rifle automático, Browning Automatic Rifle, se convirtió después en el pilar de las fuerzas estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial y Corea. Con un peso de aproximadamente 16 libras, el Browning Automatic Rifle llevó el poder de fuego automático al nivel de escuadra. Aunque carecían de ametralladoras que dominarían la guerra, los soldados estadounidenses portaban excelentes rifles. En 1903, el ejército estadounidense mejoró su fusil de servicio, aplicando lo aprendido de los Mauser M90 y 3 usados contra ellos en la guerra hispano-estadounidense.
Este fusil de cerrojo estaba calibrado para un cartucho de 30, disparado desde un cargador de 5 tiros. Se convertiría en el fusil de cerrojo estándar de Estados Unidos para la Primera Guerra Mundial. El fusil medía casi 45 pulgadas y pesaba 8 libras con 11 onzas. Se le podía acoplar una bayoneta modelo 1905 al fusil, agregando 16 pulgadas de acero afilado y aumentando el peso en 1 libra. La bayoneta también tenía un mango de 4 pulgadas y podía usarse como cuchillo. El Springfield 1903 está basado en gran parte en el fusil Mauser. De hecho, es tan similar al sistema Mauser que Mauser demandó al gobierno de Estados Unidos y terminó recibiendo regalías por la fabricación de este fusil. Hay algunas diferencias. El 1903 tiene un percutor diferente al del fusil Mauser. Reemplazó al fusil Krag-Jorgensen debido a las lecciones aprendidas durante la guerra hispano-estadounidense. Los soldados estadounidenses se sintieron superados por el fusiles Mauser con los que estaban armadas las tropas españolas porque podían disparar mucho más rápido. El Mauser español tenía un cargador interno, que es lo que tiene este Springfield, un cargador interno de 5 cartuchos. Simplemente presionas este elevador aquí, hay una parte fresada en el receptor donde puedes colocar un clip de carga o como se le conoce un stripper clip y esto se puede cargar y disparar extremadamente rápido. Es un arma hermosa, maravillosamente fabricada, muy precisa y esta se produjo y utilizó hasta la Segunda Guerra Mundial. De hecho, muchos de estos Springfield se usaron como rifles de francotirador hasta las primeras etapas de Vietnam. El Springfield 03 dispara un cartucho calibre 30, algo que ya has escuchado, el famoso 30-06, que de hecho se refiere a una bala de calibre 0.30 desarrollada en 1906. El Springfield 03, cuando se compara con el Mauser, funcionan prácticamente igual. La munición para el Springfield 03 fue actualizada al adoptar una bala de cola de bote redondeada basada en lo que los alemanes habían desarrollado para su cartucho de 7.92 por 57 milímetros. Es diferente al fusil Mauser con el que los alemanes estaban armados en la Primera Guerra Mundial, el G98, en que es corto. Este solo tiene un cañón de 24 pulgadas. Eso es porque en el momento en que se desarrolló en 1903, esto estaba destinado a reemplazar tanto el arma de infantería como el arma de caballería, porque había una tendencia a adoptar una carabina más corta para uso tanto de infantería como de caballería. Un soldado que le sacó buen provecho a esta arma fue un hombre al que el general Blackjack Pershing más tarde llamaría el mayor héroe individual de las fuerzas estadounidenses. El teniente Sam Woodfield era un tirador experto que había estado cazando desde los 10 años. Puso su extraordinario talento a trabajar eliminando nidos de ametralladoras. Woodfield y su regimiento se unieron a la ofensiva de Argonne contra la línea Hindenburg. La línea Hindenburg tenía trincheras, búnkeres de concreto, alambre de púas, túneles para tropas y mortales posiciones de ametralladoras. El alto mando alemán pensaba que era irrompible. Woodfield describió la ofensiva como 46 días de lluvia, lodo, muerte y un infierno como ningún ejército estadounidense había enfrentado antes. En la niebla matutina del 12 de octubre de 1918, Woodfield condujo a su compañía en fila hacia Cunel. Mientras cruzaban un campo, la niebla se levantó y 3 nidos de ametralladoras abrieron fuego. Mientras sus hombres se cubrían, Woodfield tomó su rifle y acechó a los ametralladores.
Se enfocó primero en la torre de la iglesia. No podía ver al ametrallador, pero apuntó detrás del destello de la ametralladora. Disparó y la ametralladora se silenció. Su siguiente objetivo era el establo abandonado. De nuevo, el ametrallador estaba oculto, pero otra vez, Woodfield disparó donde debía estar el ametrallador, y la ametralladora se silenció. Para llegar al nido del bosque, tuvo que rodear por un costado, cubriéndose en los hoyos creados por los bombardeos. Un hoyo ocultaba una bolsa de gas mostaza, que inhaló antes de darse cuenta. Evitó una dosis fatal, pero ahora le ardían los ojos, y la visión era borrosa. Aún así, siguió avanzando, arrastrándose silenciosamente hasta quedar oculto, pero en un lugar donde podía espiar el rostro del artillero en el tercer nido. Woodfield disparó y el hombre cayó. Otro tomó su lugar y él volvió a disparar. Dos más tomaron la ametralladora, cada uno muerto por un solo disparo de Woodfield. Finalmente, los dos alemanes restantes huyeron. Sus hombres lo miraban con asombro. Woodfield les indicó avanzar. Luego regresó a la casa. Despejar cada nido aumentaba las probabilidades de que sus hombres sobrevivieran ese día. Tras Cunel, halló 2 nidos de ametralladoras más y eliminó a sus tripulaciones de 5 hombres con 5 disparos precisos. Se vio obligado a lanzarse a una trinchera cuando otro nido le disparó y se encontró cara a cara con 2 soldados alemanes. Woodfield le disparó al primero, pero al voltearse para atacar al segundo, su pistola se atascó. Woodfield había eliminado 5 nidos de ametralladoras y a los 2 alemanes en la trinchera sin recibir ninguna herida. Pero la exposición al gas mostaza lo sacó de combate. Él y sus hombres se unieron a las fuerzas estadounidenses, pero lo llevaron pronto al hospital. Cuando se recuperó, la guerra ya había terminado. En febrero de 1919, el general Pershing, comandante de las fuerzas estadounidenses en Europa, le entregó la medalla de honor al primer teniente Woodfield. Frente a Woodfield estaban los alemanes que, cuando no usaban ametralladoras, portaban fusiles de cerrojo Mauser-Gewehr modelo 1898 o G98, el fusil estándar del ejército alemán. El G98 fue diseñado por Peter Paul Mauser, cuyo trabajo previo impresionó tanto a los estadounidenses que lo copiaron para su modelo 1903. El fusil G98 es uno de los armamentos más populares, con más de 5 millones producidos. Este fusil bien construido era resistente, potente y preciso. El G98 tenía un cargador interno de 5 cartuchos y utilizaba una innovadora acción de cerrojo de alimentación controlada. La única queja sobre el M98 era su lenta cadencia de disparo debido al diseño del cerrojo y al cargador más pequeño. Nadie hizo esa queja sobre el arma estándar británica, el fusil corto Lee Enfield número 1 marca 3. El Short Magazine Lee Enfield podía disparar 30 a 40 tiros por minuto con un soldado entrenado. El Short Magazine Lee Enfield marca 3 era el más reciente en una serie extremadamente exitosa de fusiles Lee Enfield. La S en Short Magazine Lee Enfield significa short, corto, refiriéndose al cañón de 25 pulgadas, lo que hacía el arma más ligera. Disparaba el cartucho calibre .303 británico. El fusil estándar de los franceses era más largo y pesado que el Short Magazine Lee Enfield y más lento de recargar, pero tenía una larga historia de servicio. El Lebel modelo 1886 del ejército francés fue vanguardista 30 años antes. Diseñado para aprovechar la entonces nueva invención de la pólvora sin humo, el Lebel había demostrado ser superior a armas respetadas como el Mauser 1871, pero para la época de la Primera Guerra Mundial ya se había quedado obsoleto. El Lebel 1886 era un fusil de cerrojo que disparaba un cartucho de 8 milímetros desde un cargador de 8 tiros. Yendo en la dirección opuesta al Short Magazine Lee Enfield Mark III, el Lebel era un fusil largo, pesado y comparativamente lento de recargar.
La recarga lenta era por un grave defecto de diseño. El cargador tubular del Lebel acomodaba cada cartucho en línea, punta con culata. Si la punta de una bala golpeaba la base del fulminante de la siguiente, podía explotar dentro de la recámara. Al notar las limitaciones del modelo Lebel de 1886, los franceses introdujeron el fusil Berthier en 1907. El Berthier era un fusil de carga por peine, como los Enfield, lo que proporcionaba un sistema de carga y disparo más moderno. El modelo de 1907 solo tenía un peine de 3 cartuchos, lo que reducía mucho la cadencia de fuego. El ejército francés presentó en 1916 un nuevo modelo con peine de 5 cartuchos. Esto fue una mejora evidente, aunque algunos comandantes preferían el Lebel de 8 cartuchos, modelo 1886 que permaneció como fusil estándar del ejército francés durante la guerra. Estados Unidos necesitaba más fusiles propios. Los Springfield modelo 1903 eran excelentes fusiles, pero no alcanzaban para equipar al ejército tras la Ley de Servicio Selectivo de 1917. Antes de que Estados Unidos entrara en la Gran Guerra, Winchester Repeating Arms y Remington Arms firmaron contratos con Gran Bretaña para fabricar fusiles P-14 calibre .303. Después de que Estados Unidos entró en la guerra, el ejército necesitaba fusiles para sus propios soldados. En vez de adaptar las fábricas de Remington y Winchester para producir los Springfield M1903, lo que tomaría más tiempo, optaron por modificar el diseño del fusil británico. El resultado fue el Enfield M1917, un arma basada en el fusil británico que disparaba cartuchos estándar estadounidenses de .306. También conocido como Enfield americano, este fusil era unas pulgadas más largo y medio kilo más pesado que el Springfield M1903. La bayoneta modelo 1917 sumaba unas 16 pulgadas y poco más de 1 libra. El ejército de los Estados Unidos descubrió rápidamente que en la lucha de trincheras, un soldado necesitaba un arma que pudiera proporcionar mucha potencia a corta distancia. El arma perfecta para esto era la escopeta Winchester modelo 1897. La M1897 era una modificación de la M1893, la primera escopeta de bombeo funcional. Otra creación del legendario armero Juan Browning, esta arma era tan efectiva que los alemanes protestaron diciendo que violaba la ley de la guerra. A diferencia de las escopetas de bombeo modernas, la M1897 podía disparar en ráfaga porque no tenía desconexión del gatillo. Esto significa que cuando el soldado mantenía presionado el gatillo, podía disparar el arma repetida y rápidamente accionando la bomba. Ganó el apodo de barrendero de trincheras. El barrendero de trincheras también podía usar la bayoneta M1917, la misma del Enfield estadounidense, lo que lo hacía aún más letal en combate cercano. La escopeta modelo 1897 mejora al modelo 1893, ambos fabricados por John Browning. Esta es una escopeta de acción de bombeo. Esta en particular es calibre 12. Las escopetas se adoptaron por primera vez para usarlas contra los maros cuando estábamos luchando contra los maros en Filipinas durante la insurrección filipina en la época de la guerra hispano-estadounidense. Habíamos heredado Filipinas, era una colonia española y los maros eran un grupo. Eran musulmanes. Estas eran personas que se exaltaban hasta llegar al fervor. A menudo ataban sus extremidades muy fuerte para que, al ser disparados, no se desangraran rápidamente y pudieran causar el mayor daño posible. Estas eran personas que consideraban un deber matar al infiel, a los ocupantes de su nación. Pero la modelo 1897, como mencioné, es una escopeta de acción de bombeo. Funciona de manera bastante simple usando esta palanca de madera debajo del cañón para cargar un disparo extra.
en la recámara. Y de hecho puedes disparar bombeando estas, donde entre cada disparo accionas la palanca. Puedes disparar estas tan rápido como sea posible. Pero la 1897, en particular fue hecho para la Primera Guerra Mundial y sí monta una bayoneta aquí. Tiene un soporte para aceptar la bayoneta estándar M17 y así una escopeta con una bayoneta montada es extremadamente formidable dentro de los confines de una trinchera. Tanto así que los alemanes presentaron una queja formal por el uso estadounidense de la escopeta en las líneas del frente. Nada limpia una trinchera como una escopeta modelo 1897 cargada con cartuchos de perdigones dobles. Extremadamente efectiva. El ejército de Estados Unidos también necesitaba una arma secundaria poderosa y confiable, y tuvieron la suerte de portar una de las pistolas más reconocidas de la historia. En 1907, el ejército estadounidense realizó una serie de pruebas controladas en busca de una pistola semiautomática para reemplazar los diferentes revólveres que estaban en servicio. Eligieron la Colt modelo 1911 calibre .45 con cargador extraíble de 7 tiros. La M1911 fue diseñada por Juan Browning y es considerada una de sus mejores obras. Introducida en 1911, fue el arma secundaria estándar por más de 80 años. El sargento Alvin York, uno de los soldados estadounidenses más famosos de la Primera Guerra Mundial, usó un fusil Enfield M1917 y una pistola Colt M1911 en las acciones que le valieron la Medalla de Honor. Pero eso no significa que York amara su Enfield. Él escribió en mayo de 1918: Llegamos a Le Havre, Francia. Ahí entregamos y recibimos armas británicas. Para entonces ya le tenía cariño a mi arma. La había desarmado y limpiado tantas veces que ya me sabía cada pieza, y casi podía volver a armarla con los ojos cerrados. No me gustaban las armas británicas, no eran tan precisas como nuestros rifles americanos. El arma británica a la que se refería era la M1917 estadounidense, basada en la Enfield P-14 británica. York demostró su precisión el 8 de octubre de 1918 durante la ofensiva de Argonne, cuando aún era cabo, sin importar lo que pensara al recibir su Enfield. Cook mantuvo un diario durante la guerra y relató lo sucedido ese día. Esta fue nuestra primera ofensiva en Argonne. El ataque inició a las 6:10 de la mañana. Los alemanes disparaban sus ametralladoras por la colina frente a nosotros, a la izquierda y derecha. Así que yo estaba en apoyo y podía ver cómo iban cayendo mis compañeros hasta que casi parecía que no quedaba ninguno. Logramos pasar entre los proyectiles y el gas y ocupamos la colina 223, que iba a ser nuestro punto de partida para el avance hacia el ferrocarril. Al llegar la hora cero salimos de las trincheras y avanzamos. Tuvimos que cruzar corriendo un valle de cientos de metros de ancho y atacar a toda prisa las posiciones de ametralladoras en la cresta del otro lado. Y también había ametralladoras en las crestas a nuestros flancos. Así que, como puedes ver, nos estaban atacando por el frente y por ambos flancos. Bueno, la primera y la segunda oleada llegaron más o menos a la mitad del valle y luego fueron detenidos por el fuego de ametralladoras desde los 3 lados. Fue horrible, tuvimos graves bajas. Nuestros muchachos caían como el pasto largo ante la segadora en casa. Y para empeorar, algo pasó con nuestra artillería y no teníamos cobertura de fuego. Así que decidimos intentar atraparlos con un ataque sorpresa por la retaguardia. York y otros 16 de su batallón estaban abriéndose paso detrás de las líneas alemanas para intentar eliminar las ametralladoras que defendían la línea. Lograron superar a una unidad alemana, capturando a un gran grupo de soldados alemanes. Mientras lidiaban con los prisioneros, fueron atacados con fuego de ametralladora desde una colina más allá de ellos. 9 hombres cayeron, 6 muertos. El cabo York era el hombre de mayor rango que quedaba.
York dejó a sus hombres para que vigilaran a los prisioneros y se abrió camino solo hacia el nido de ametralladoras alemán. Esas ametralladoras escupían fuego y cortaban la maleza a mi alrededor. Era algo terrible. Y los alemanes daban órdenes. Nunca en tu vida habías escuchado tanto ruido. No alcancé a esconderme tras un árbol ni entre los arbustos. En cuanto las ametralladoras abrieron fuego contra mí, empecé a intercambiar disparos con ellos. Siempre que veía al alemán, lo eliminaba. Al principio, estaba disparando desde una posición boca abajo, justo como solemos disparar a los blancos en las competencias de tiro en las montañas de Tennessee. La distancia era similar, pero aquí los objetivos eran mayores. En medio de la pelea, un oficial alemán y 5 hombres saltaron de una trinchera y me atacaron con las bayonetas caladas. Debían recorrer unos 25 metros y venían rápido. Solo me quedaba medio cargador en mi rifle, pero tenía mi pistola lista. Disparé primero al 6.º hombre, luego al 5.º, al 4.º y así sucesivamente. Así es como cazamos pavos salvajes en casa, ¿ves? No queremos que los de adelante se den cuenta de que estamos cazando a los de atrás y así siguen viniendo hasta que los atrapamos a todos. Por supuesto, no tuve tiempo de pensar en eso. Supongo que simplemente lo hice por instinto. También sabía que si los de adelante dudaban o si los detenía, los verdaderos me habrían derribado y disparado una ráfaga contra mí. Luego volví al rifle y seguí avanzando contra esas ametralladoras. Les grité que bajaran y se rindieran. No quería matar a más, pero tuve que hacerlo. Me llevaban un par de ellos y volvía a gritar. Por sus crecientes bajas, el teniente alemán al mando gritó a York en inglés y le ofreció rendirse. York aceptó. Como dice un monumento en el pueblo francés de Châtel, Charlie, armado con un rifle y una pistola, silenció a un batallón alemán de 35 ametralladoras, mató a 25 soldados enemigos y capturó a 132. Al principio solo Colt fabricaba la M1911, pero con la Primera Guerra Mundial también la produjeron la armería de Springfield, Remington y otras fábricas. Ni eso bastó para satisfacer la demanda. Para cubrir la demanda, Estados Unidos contrató a Colt y Smith y Wesson para la producción de revólveres de 6 tiros calibre .45. Ambas empresas fabricaron revólveres modelo 1917 similares. La Gran Guerra finalizó con el armisticio del 11 de noviembre de 1918. Con decenas de millones de muertos o heridos, a muchos les parecía que realmente debía haber sido la guerra para acabar con todas las guerras. Las semillas de la Segunda Guerra Mundial se plantaron en los tratados de la Primera. Solo una generación después, la guerra volvió a envolver al mundo. Los estadounidenses lucharían en Europa y el Pacífico, tratando de encontrar la paz a punta de pistola estadounidense y con la evolución de las armas de fuego.
Gracias por vernos. Si quieres apoyarnos para crear más contenido histórico, dale like, comenta y comparte este video con otros aficionados. Y por supuesto, asegúrate de suscribirte para ayudar a que la historia siga sucediendo.